Muchas bendiciones a todos en esta mañana de día domingo. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de las maquinaciones del enemigo. Recordemos que Jesús dijo que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y que Jesús había venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces nuestro enemigo de nuestras almas es Satanás o el diablo, que a través de diferentes artimañas, de diferentes maquinaciones, quiere derribarnos de la gracia de Dios. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5. Y a su palabra dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Ahora, ¿qué vamos a entender por maquinación? Es una acción o plan secreto que se prepara para manipular algo. En este sentido, el enemigo muchas veces utiliza personas para ocasionar ciertos daños en nuestra vida y que nosotros nos alejemos de la gracia de Dios. Recordemos que la Escritura dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, es decir, con todas las huestes de maldad. En otras palabras, nuestra lucha nunca va a ser contra las personas, sino contra Satanás y sus huestes. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es que no solo saber que hay maquinaciones del enemigo contra nuestras vidas, sino también aprender a reconocerlas. Hay gente que dice, bueno, si las ignoro no va a pasar mayor cosa. No, tenemos que aprender a reconocerlas, pues son muy sutiles y astutas, ¿verdad? Entonces, por esa situación es que nosotros tenemos que estar siempre alertas ante cualquier situación que el enemigo quiera poner como tropiezo en nuestras vidas. En esta porción que leímos, el apóstol Pablo se refiere a un hecho de una persona que lo había ofendido y que él pues lo perdona y le dice a la iglesia que también lo haga. Pero lo importante es lo que dice el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces hay diferentes formas en las que él maquina, en las que él planea. Vamos a ver unas cuantas, que no son nuevas, sino que lo vamos a ver a lo largo de la Escritura, que ya tienen su tiempo de existir. La primera situación es llenar nuestra mente y corazones con angustias, con preocupaciones, con aflicciones, con desánimo, para que nosotros no veamos a Dios obrar en cada una de nuestras vidas. Para eso vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 5. Y a su palabra dice: asimismo, este es Dios hablando a Moisés. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Pero oiga bien el versículo 9. De esa manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre.
A veces vamos a sentir o percibir sobre nuestras vidas un peso, no sabría definírselos, pero los que lo han vivido lo van a sentir. Me van a entender, mejor dicho, como un peso para hacer las cosas. Sienten su corazón, su mente pesada y llena de angustias, de preocupaciones, de desánimos. Joyce Meyer decía que el campo de batalla es nuestra mente, porque es ahí donde el enemigo tira flechas de duda, donde tira pequeñas flechas de pensamientos que nos quieren hacer dudar del propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, cuando las cosas hacemos todo lo posible por agradar a Dios, estamos pues sirviendo al Señor, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Claro, nos equivocamos, somos imperfectos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y de repente vienen situaciones difíciles. El enemigo trata de ponernos el dardo de duda por excelencia que él ocupa, y es que Dios se ha olvidado de ti. Y eso lo inyecta en nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le damos lugar, empezaremos a dudar. Empezaremos a decir, bueno, quizás tienes razón, etcétera, etcétera. Pero no hay otra cosa más equivocada. Entonces, el enemigo busca esta estrategia o este plan, lo hace uso de él, para que nosotros dejemos de buscar al Señor. Para que nosotros nos alejemos de su gracia, nos alejemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por eso es que tenemos que, de los afanes de nuestra vida, o por eso Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Cuando habla no os afanéis es que no debemos de preocupar, sino reconocer de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Dios tiene cuidado de nosotros, pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decirle al Señor, Señor, está pasando esta situación en mi vida, pero tu palabra dice que no nos preocupemos, que tú tienes el control de todo. Pues en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo todo mi ser, para que seas tú obrando en él. Y Dios lo va a hacer. Entonces, cambiamos la duda por la confirmación en nuestro Dios. Es lo que hizo David en el Salmo 3 cuando dice, muchos sean mis adversarios, muchos son los que se han multiplicado, pero después hace su reafirmación, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, ante la duda, ante la situación difícil, reafirmar nuestra confianza en Dios. Otra de las situaciones que trata de hacer es que no nos alimentemos espiritualmente. Dice el libro de los Jueces capítulo 6, aunque aquí se refiere a un alimento natural, porque dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, versículo 1, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Oiga bien, no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces, el enemigo usa esta estrategia. Recordemos que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y más con la resurrección de nuestro Señor. Porque dice en Apocalipsis que ahora el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora Satanás no tiene poder sobre la muerte, sino que lo tiene Dios. Entonces, una de las situaciones que Satanás va a tratar de impedir es que nos alimentemos de la palabra de Dios. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces muchas veces pone obstáculos en nuestra vida para que nos congreguemos. Pone obstáculos en nuestra vida para que leamos la Escritura, etcétera, etcétera. Porque cuando dice el oír por la palabra, no solo se refiere al mensaje que nosotros podemos escuchar dentro de una iglesia, en un templo, sino también a la meditación diaria que nosotros hacemos. Entonces el enemigo busca poner obstáculos para que nosotros hagamos esas oraciones personales a Dios. Por eso es importante
que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo por levantarnos un poquito más temprano y hagamos oración a Dios en la mañana, porque de esa forma entregamos nuestro día al Señor. De esa forma, pues, encomendamos nuestro día a nuestro Dios para cualquier situación que se pueda presentar. Entonces es ahí donde podremos ser edificados con la palabra de Dios también si leemos un poco de la palabra. Así no estamos a expensas de todo lo que sucede en el día y muchas veces en la noche, ante las situaciones que en el día afrontamos, llega la tristeza y no queremos orar. Pero el enemigo buscará obstáculos para que nosotros no nos alimentemos espiritualmente. De la misma manera en que nuestro cuerpo físico necesita el alimento, y por eso se busca hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, como alimentos principales. De la misma forma, nuestro espíritu necesita el alimento de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro ser interior necesita alimentarse de Dios. Así como el cuerpo físico se alimenta de lo natural, el espíritu se alimenta del Espíritu Santo. Para ello hay que alimentarlo. Entonces, por eso es que nos tenemos que acercar siempre a Dios en oración, en la lectura de la palabra. Hago un paréntesis acá. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dice cómo, no es que sea, porque el verdadero león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo. Pero como Él es un imitador, ¿cómo? Y la misma Biblia dice, el apóstol Pedro, es que resistid al diablo y él huirá de vosotros. El enemigo utilizará estas maquinaciones que le estoy enseñando en esa mañana, una, después otra, después otra, después otra, y así. Por eso dice, no las debemos de ignorar, tenemos que reconocerlas para no caer en ellas. Y cuando vea que puede, que tras una, tras otra, no puede con nosotros, él huirá. Por eso dice, resistid. Y vamos a resistir a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que no dejemos de meditar en ella. Otra situación que a veces utiliza es que quiere destruir nuestras vidas a través de la puerta de nuestros sentimientos, es decir, a través de sembrar en nosotros amargura. ¿Para qué? Para que nos alejemos de la gracia de Dios. Dice en Hebreos 12:15 que tengamos cuidado, que no brote en nosotros ninguna raíz de amargura, porque esa nos aleja de la gracia de Dios. Y a veces Satanás utiliza personas que nos hieren, que nos lastiman. Y le dije al principio, nuestra lucha no es con carne y sangre, es contra el enemigo y sus huestes. Igual cuando hablamos acerca de 7 veces cae el justo y es levantado, donde dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4:9, dice, derribados pero no destruidos. Para que una persona sea derribada tiene que ser empujada. Y muchas veces el enemigo utiliza personas para empujarnos, para derribarnos. Pero nosotros con sabiduría de Dios tenemos que reconocer de que no es la persona, es el enemigo a través de esas personas. Y cuando hagamos eso, entonces habremos alcanzado un nivel de madurez alto. Por esa razón es que la porción que leímos al inicio, donde el apóstol Pablo dice que él perdona a esa persona que le ofendió para que Satanás no tome ventaja alguna. Y le dice a la iglesia que también lo haga para que también Satanás no tome ventaja sobre ellos, porque no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 14 dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano a que pegare contra mí? Esta vez 7 veces en el día. Y el Señor le dice, no, 70 veces 7, es decir, 490 veces en el día. Es una cantidad exagerada para que alguien, imagínese que alguien quiera
dañarlo 490 veces en el día, ofenderlo en esa cantidad de veces. Es casi imposible. ¿Por qué dijo el Señor esa cantidad? En otras palabras, les quiso decir siempre. Aun cuando la persona no se acerque a pedirnos perdón, nosotros somos los que no tenemos que permitir que la raíz de amargura brote en nuestro corazón. Allá esa persona con Dios. Y posteriormente el Señor los hace recapacitar. ¿Por qué? Porque en su momento fueron utilizados por Satanás. Como dijo Nicky Cruz, son emisarios de Satanás. Personas enviadas para querernos derribar. Pero en esta ocasión, como nosotros no ignoramos sus maquinaciones, sino que las reconocemos, entonces no nos dejamos vencer por ello. Y otra situación también que a veces utiliza a personas para quitar de nosotros la semilla de la palabra de Dios. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 15. Y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Algunos me van a entender esta referencia. Ha habido momentos en los cuales usted asiste al templo, asiste a la congregación y el culto, la bendición de Dios se dejó sentir en el servicio a Dios de una manera espectacular, de tal manera que usted se siente livianito como una pluma llevado por el viento. Siente que todas sus cargas han sido quitadas. Pero en esa misma ocasión hubo alguien en su casa que no fue a la iglesia. Entonces cuando usted llega con toda la alegría de Dios, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Tirando besos al cielo, esta persona muchas veces lo recibe de una manera sarcástica, de una manera drástica, de una manera ofensiva y le quiere robar la paz que usted ya lleva en su corazón. Y ese es el enemigo aprovechándose de alguien de su familia que no quiso ir ese día con usted a alabar a Dios. Ahora, la primera ocasión quizás te va a afectar, pero la segunda, tercera o más ocasiones que suceda, tú tienes que reconocer de que no es la persona, es Satanás en ella. Claro, no él, pero sí sus huestes. Entonces tú ya no te sorprendes. Y aún desde antes de llegar a tu casa, tú ya vas atando en el nombre de Jesús, que toda obra que el enemigo quiera hacer en mi casa, en mi hogar, sea fuera en el nombre de Jesús. El Señor reprenda toda obra del diablo. Necesitamos que el Señor reprenda toda obra del enemigo. Entonces, como ya vas reconociendo las maquinaciones, ya no caes en ellas. Y así pasa, ¿verdad? Ya sea familia, sea otras personas, sean diferentes situaciones que tú afrontes o diferentes personas a las cuales tú te encuentres. Casi siempre que tú vas con un gran gozo, el enemigo va a querer robarte ese gozo, va a querer robarte esa paz y va a utilizar personas para ello. Y muchas veces personas que significan algo para ti, que tú tienes un amor hacia ellas. Por eso no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso tenemos que actuar maduramente y no dar lugar. Si alguien quiere llegar con palabras hirientes, palabras ofensivas, mejor te alejas. El sabio ve el mal, dice, y te aparta. Guarda silencio, porque dice que aún el insensato, cuando guarda silencio, es contado por sabio. Pero imagina que viene una persona y te hiere, te lastima con sus comentarios, y tú le respondes. Lo que va a suceder es que el gozo y la paz de Dios se te robó de tu corazón y puede brotar una raíz de amargura y ya te aleja de la gracia de Dios y Satanás logró su objetivo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Por eso tenemos que acercarnos confiadamente al trono de gracia todos los días. Por eso tenemos que ponernos a cuentas con Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que ponernos a cuentas con Él todos los días de nuestra vida. Así que acerquémonos al Señor siempre. Reconozcamos las maquinaciones del enemigo y ya no nos dejemos vencer por ellas, sino al contrario. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame. Quita de mi corazón si hay rencor ahí, si hay alguna situación ahí en mi corazón, quítala. Y permíteme tener paz siempre en mi corazón. Y Dios lo va a hacer.
Así que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Tú quizás dirás, no, pero es que yo no me meto con el diablo, él no se va a meter conmigo. Mentira. Por eso Satanás llegó al huerto del Edén y tentó a Adán y a Eva, porque él detesta al ser humano y lo quiere destruir. ¿Por qué? Porque fuimos creados con las manos de Dios y fue puesto en nosotros soplo de vida y él fue expulsado del paraíso y nosotros podemos llegar al paraíso, él ya no. Entonces él quiere destruir la creación de Dios para que, como quien dice, si no solo me voy yo, van otros. ¿Ve? Por eso tenemos que ser obedientes al Señor hasta el final. Esto implica esfuerzo. Por eso dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, solo los esforzados. Por eso el apóstol Pablo dijo, portaos varonilmente y esforzaos. No se refería solo a los varones, se refería a todos. Esforzaos. Así que esforcémonos por agradar a Dios y porque el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta hora. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Te damos adoración y te damos exaltación, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que en esta hora, Señor, seas tú glorificándote, Señor, en cada una de nuestras vidas. Que seas en esta hora, oh Dios, exaltado, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, sana, oh Dios, nuestros cuerpos, aquellos que puedan estar enfermos de cualquier enfermedad, Señor, un de COVID-19, tú pongas tu mano de sanidad sobre esos cuerpos. Ahora, oh Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, que seas tú, Señor, poniendo paz, gozo, bendición, salud en nuestras vidas. Que bendiga, Señor, en el nombre de Jesús, o fuentes de ingresos, sean trabajos, sean negocios de cada uno, Señor, de los que ven este mensaje. Que tú multipliques, oh Dios, sus bienes, que tú multipliques lo poco que puedan tener, Señor, sea multiplicado en ti, su arteza de amasar, sea bendecida, su alacena sea multiplicado, Dios, en el nombre de Jesús. Por nuestros gobernantes, Señor, autoridades civiles y eclesiásticas que están en eminencia, como dice la Escritura, pedimos que tú des la sabiduría, que tú des el discernimiento, Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas obrando, Señor, y trayendo, Dios, paz en esta nación, Señor, para que vivamos quietos y reposadamente. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Una situación que se me había escapado. Satanás ocupa estas maquinaciones para mantener entretenida a la iglesia y que no sea la luz y la sal de este mundo que Dios quiere que sea. La Biblia nos manda, nos ordena que nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia, por nuestros gobernantes, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Sobre El Salvador se cierne reformas constitucionales que quieren poner o autorizar el aborto, la eutanasia y así también el matrimonio con personas del mismo sexo, que nunca nuestra Constitución lo ha permitido. Claro está que quieren utilizar palabras ambiguas, es decir, palabras que dependiendo de quién las interprete, esté bien la interpretación. Por eso es que es importante que el cuerpo de Cristo, que la iglesia del Señor se encuentre orando porque estas situaciones no sean posibles. ¿Por qué? Porque van contra lo que los principios de la palabra de Dios enseñan. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir llamando a lo bueno bueno y a lo malo malo. Eso no ha cambiado. Y por lo tanto nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, tenemos que levantarnos y orar, pedir al Señor. Como iglesia del camino, desde el pasado día martes 24 de agosto, estamos en 100 días de oración por esta nación. Y por lo tanto, estamos orando por esta nación porque la voluntad de Dios sea hecha y porque los principios bíblicos establecidos en nuestra Constitución de la República sigan siendo respetados. Así que es deber de cada uno de nosotros como iglesia, porque si eso no es así es porque la iglesia dejó de ser luz. Recuerde que para que la oscuridad se vaya debe de haber luz.
Si usted apaga el foco, la oscuridad toma el control. Entonces tenemos que seguir siendo luz. Entonces no tenemos que dejar que el enemigo con sus maquinaciones nos distraiga de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que seamos luz de este mundo y sal de esta tierra. Así que muchas bendiciones a todos. Será hasta la próxima.